Iglesia, el Señor me lo bendiga esta tarde. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, la iglesia del Señor. Eso es así, poderoso de aleluya. Para mí es más que un placer, un privilegio, un honor de estar aquí en medio de cada uno de ustedes un día domingo compartiendo la palabra del Señor. Para aquellos que no saben, nuestro pastor pues este fin de semana también se encuentra en campamento con jóvenes, con la mayoría de los líderes, pero le doy gracias a cada uno de ustedes que se hizo presente en este día y dijeron amén. En un día quizás domingo como hoy, donde estamos celebrando el feriado de Labor Day Weekend o el Día del Trabajador, pero le doy gracias no solamente a la iglesia, pero también a las visitas. Si le pueden dar un fuerte aplauso a las visitas que están en medio de nosotros. Porque en un día como hoy quizás pudieron haber elegido estar de vacaciones, quedarse en casa, compartiendo un barbecue, pero le damos gracias al Señor que a veces también en esos cansancios pues Dios permite tener también ese feriado del Día del Trabajador. Pero vamos a hablar un poco acerca de eso. Ya que están de pie, les voy a invitar que vaya a la palabra del Señor y estaremos leyendo en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28. Vamos a estar usando ese versículo como plataforma para este corto mensaje que voy a compartir con ustedes en esta tarde. Libro de Mateo capítulo 11 versículo 28. Cuando usted lo tenga, diga un amén. Mantenga también a los pastores, a los líderes que se encuentran en el campamento en oración. Sabemos que Dios también está haciendo grandes cosas en aquel lugar con esta juventud también. Poderoso Dios. Mateo 11 capítulo 28. Leemos a ver del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia en esta tarde dice amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Asimismo, en esta tarde vamos a estar hablando bajo el tema descansando en Dios. Pero antes de entrar al tema, le voy a pedir a nuestra hermana Bonnie en la parte de atrás y a nuestro hermano Pagán, que se encuentra aquí también, que me presente en oración para poder compartir este mensaje con cada uno de ustedes. Amén. Santísimo Dios, Padre Celestial, que damos gracias, Señor, en esta hora, por el momento, Señor, que tú nos das para escuchar tu palabra, Señor amado. Te pedimos, Señor Dios, por el vaso que vas a utilizar, Señor, para que el mensaje de tu palabra, que tú lo uses, Señor, como canal de oración para hablar a nuestra vida y que la misma sea como un bálsamo a nuestra vida espiritual. Inicia a todos y cada uno de los hermanos que al escuchar esta palabra, la visita y todo aquel que se encuentre en este lugar, Señor, todo sea para gloria y para honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. Amén. Vamos a hablar sobre el tema descansando en Dios. Pero cuando vamos a hablar acerca del cansancio, fíjate que muchas veces el cansancio es algo que todos hemos pasado por ahí. Se dice que el cansancio es una de las etapas de la vida más normal y también peligrosa. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí en cierta ocasión, en cierta etapa de nuestra vida, nos hemos sentido cansados. Ahora mismo el hermano que estaba dirigiendo hablaba que en ese viaje misionero se cansó. No tiene nada de malo. Podemos ver de que nos cansamos en el trabajo, nos cansamos muchas veces quizás trabajando para el Señor, quizás como decía el otro día yo diciendo acerca del pastor que se encontraba en viaje misionero el fin de semana pasado, quizás el martes pues estaba aquí, compartí un poco, hoy mismo se encuentra ahí en New Jersey con los jóvenes también, y tenemos que entender que como humanos todos nos cansamos. Pero fíjate que cuando vamos al cansancio, donde yo meditaba, especialmente en este fin de semana, donde el Labor Day Weekend, donde todo el mundo agarra el libro y todo eso, y es excelente porque aún en eso el mismo ser humano, la misma sociedad reconoce de que por lo menos hay que recordar de que este cuerpo necesita trabajar. Quizás el 90% de muchos trabajos le dan libre a sus trabajadores, pero cuando vamos a una sociedad donde la mayoría de las personas hoy en día están padeciendo de estrés, hay personas que están cansadas y no se han dado cuenta. Hay personas que están caminando cansados y no se han dado cuenta. Pero cuando vamos a la ciencia se dice de que el estrés mismo no es una enfermedad. El estrés mismo se conoce como una condición que es causada por el exceso muchas veces del trabajo, de la preocupación, de problemas, de ansiedad y aún hasta del mismo cansancio. Pero como cristianos, ¿dónde vamos con esto? Como cristianos tenemos que entender de que aún nosotros nos cansamos también. Aún nosotros como cristianos a veces nos hemos sentido cansados, pero cuando nos sentimos cansados, dice la palabra del Señor
el apóstol Pablo aconsejando a la iglesia en aquel entonces. Él dice de que en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11 tenemos que entender de que el cansancio también puede ser una arma del enemigo para debilitar al cristiano también. Porque cuando vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 2, 11 dice la palabra que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no podemos ignorar sus maquinaciones. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta que estamos cansados. A veces estamos caminando y no nos damos cuenta, porque existe también el cansancio físico y el cansancio también espiritual. Y otra vez podemos decir de que el enemigo muchas veces usa el cansancio como una arma peligrosa para debilitar al cristiano. Pero cuando vamos podemos ver que también tenemos que entender en cuenta que aún la ciencia misma se dice de que esto no es una enfermedad, no que es una condición. Se ha estudiado y la ciencia también nos dice de que para poder combatir el cansancio o el estrés, muchas veces los científicos han hecho estadísticas y han hecho estudios múltiples de la medicina, científicos, terapéuticos, donde se dice de que aconsejan al ser humano, aconsejan a la sociedad, aconsejan a todo el mundo que muchas veces tenemos que alimentar o mejorar nuestra alimentación. O sea, obviamente hay que comer más saludable, quizás más verduras, más frutas. Otros dicen que también para combatir el cansancio, cuando nos sentimos cansados, también hay que mejorar nuestra condición física, hacer más ejercicio. Y puede ser quizás un poco contradictorio, pero se dice de que cuando uno hace ejercicio también se activa mejor, se siente más saludable. Otros dicen también, según los terapeutas o los científicos, dicen que también el ser humano se cansa de estar enfrente de computadoras, enfrente de tabletas, enfrente de teléfonos, y no podemos negar, si usted le pregunta a alguien que trabaja enfrente de una computadora, aunque esté sentado todo el día, quizás de 8 a 5 enfrente de una computadora sin hacer nada, o sea, en el aspecto activo físicamente, podemos entender que esas personas también se cansan. Quizás si lo podemos ver como padres a veces en estas vacaciones con nuestros hijos. Si algún día usted vio a su hijo que se levantó temprano y quizás desde el principio hasta el fin se conectó a la computadora o a la tableta o al teléfono, también es posible que se cansen. O sea, hay tantos factores que están afectando la sociedad, están afectando al ser humano, pero tenemos que entender de que todo eso no descartamos la ciencia, todo eso no descartamos quizás los estudios, pero cuando vamos a la palabra del Señor, ¿qué me dice la palabra acerca del cansancio? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo acerca del cansancio? ¿Qué nos dice nuestro Creador, nuestro Padre Celestial acerca del cansancio? Algo interesante de que aún el mismo Dios que nosotros le servimos, si meditamos por unos cuantos minutos y vemos la creación, aún el mismo Señor, nuestro Creador, a través de la creación, en el séptimo día, después de haber creado todo, Él descansó. ¿Será posible que Dios se cansó? ¿Será posible que el Dios que nosotros tenemos es posible que se canse? Claro que no, pero Dios en su infinita ciencia de conocimiento dejó ese patrón porque Él quería dejar establecido todo lo que está en la palabra del Señor. Siempre nos está hablando, siempre nos enseña, y muchas veces tenemos que hacer un alto y un detente y ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor concerniente a esto. Porque si Él descansó el séptimo día, nos quería indicar de que su creación también se iba a cansar. Obviamente Dios nunca se cansa. La palabra del salmista dice de que Él no se adormecerá ni se cansará, tampoco se cansa el que guarda a Israel, ni tampoco se queda dormido. Hay momentos donde pensamos, ¿dónde está Dios? Hay momentos donde pensamos, Señor, te cansaste de mí, te cansaste de la congregación, te cansaste del ministerio, como que se ha desaparecido. No es que el Señor se duerme, no es que el Señor se cansa, pero en ese patrón, abriendo ese paréntesis, el Señor descansó porque el ser humano necesita descansar. A su nombre. Bendito Dios. Pero cuando vamos a la palabra, Jesucristo mismo, cuando Él desciende a la tierra, y le damos gracias por eso, porque Él murió por nosotros, vino a redimirnos, pero en cierta ocasión sentado quizás enseñándole a los discípulos, en cierta ocasión Él sabiendo de que también nos íbamos a cansar, en cierta ocasión Él le dice a sus discípulos cansados. Quizás los veía cansados, quizás los veía estresados, quizás de andar caminando de aldea en aldea. En cierta ocasión les dice, por eso es que les dice, venid a mí todos los que estáis cargados
y trabajados, y yo os haré descansar. Poderoso Dios, aleluya. Por eso es que buscando ese versículo, ¿para dónde iba con eso? Porque el Señor dice de que tenemos que venir a Él. Y muchas veces el ser humano lo que hace es ir en dirección incorrecta, ir en dirección opuesta, alejarnos del Señor. No vamos a negar, vivimos en una sociedad donde todo el día hay que estar trabajando, en una sociedad donde todo es de correr de un lado a otro, tenemos proyectos, quizás tantas cosas que tenemos que hacer, y no hay nada de malo de eso, pero muchas veces es posible que aún el mismo cristiano se pueda distraer, y muchas veces podemos ver que también esa distracción lo que hace muchas veces es que nos aleja del Señor. Por eso es que vemos muchas veces hoy en día cristianos de que se encuentran cansados y no se quieren congregar. Muchas veces podemos ver cristianos que lamentablemente quieren entregar el ministerio también. Muchas veces vemos cristianos que antes pues dieron el todo por el todo y de repente se cansaron. Y no es que no nos vamos a cansar, nos hemos sentido cansados. Pero la diferencia es que cuando nos sentimos cansados, ¿a dónde es que tú vas? ¿A dónde es que vamos nosotros cuando nos sentimos cansados? Poderoso Dios, aleluya. El Señor nos dice, venid a mí y Él nos dará descanso. Venir a mí cuando estamos cansados. Venir cuando estamos trabajados. Porque podemos estar trabajados y también podemos estar cansados. Podemos estar trabajando también y quizás no estar cansados. Pero una de las cosas, no importando lo que diga la ciencia, la estadística, los estudios, quizás podemos implementar todas estas cosas y quizás muchas veces lo hemos implementado y aún no funciona y nos sentimos cansados. Pero una cosa que yo te puedo asegurar es que cuando venimos a los caminos del Señor, que cuando empezamos a buscar a este Dios real y verdadero, que cuando empezamos y decidimos en nuestro corazón, voy a buscar al Señor para que renueve mi fuerza, Él te renueva la fuerza. Su nombre, poderoso Dios, aleluya. Yo lo he vivido, yo lo he probado, yo lo he experimentado, donde muchas veces, a veces cansado, aún el Señor, en su infinita misericordia, nos da más fuerza para poder hacer lo que Él nos manda hacer. Quizás nos da nueva fuerza para poder ejercer lo que quizás te han puesto sobre tus manos. Yo sé que aquí hay gente guerrera que aún cansado están trabajando del Señor, están trabajando para el Señor, están haciendo tantas cosas en diferentes áreas, ministerios. Muchas veces nos preguntamos nosotros mismos, yo mismo puedo preguntar, ¿cómo es posible que también Él como ser humano haga tantas cosas y no se canse? Poderoso Dios, aleluya. Porque a veces nosotros mismos nos podemos observar, hay personas que verdaderamente trabajan, hacen bastante, trabajan en la obra, en lo secular y tantas cosas, y no es que no se cansan, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el secreto? El secreto es simplemente depositarnos en las manos del Señor y decirle, Señor, estoy cansado, dame nueva fuerza. Bendito Dios, aleluya. Pero me llama la atención que cuando vamos, bendito Dios, aleluya, la palabra del Señor, quizás buscando una historia, me encuentro con esta historia acerca de esta mujer. En cierta ocasión habla el libro de Marcos en el capítulo, bendito Dios, aleluya, en el capítulo 5, versículo 25, acerca de esta mujer del flujo de sangre. Porque muchas veces en ese cansancio, a veces lo que tenemos que hacer cuando Él dice, venid a mí, lo que significa es acercarnos más a Él. Y cuando nos acercamos más a Él, es que podemos alcanzar esas nuevas fuerzas. Esta mujer, dice la palabra del Señor, que padecía de flujo de sangre por casi 12 años. Y conocemos la historia, no vamos a entrar tan profundo. Le hemos oído en escuela bíblica, en predicaciones. Creo que hace un par de días se hablaba acerca de esta historia. Pero desde el punto de vista donde quería llegar yo, es del cansancio. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía una condición. Tenía una condición de casi por más de 12 años, donde dice la palabra del Señor que había gastado su dinero, había gastado todo lo que tenía durante todos esos 12 años y había ido a tantos médicos. Y aún dice la palabra, porque Marcos nos dice eso y Lucas nos da también unos cuantos detalles, pero Marcos nos dice que aún le iba hasta peor. Es posible muchas veces como cristianos nos sentimos cansados por tantos años, quizás batallando en el aspecto espiritual, guerras, batallas, tantas cosas que aparecen de repente, quizás tantas cosas que muchas veces decimos, Señor, me siento cansado y cómo vas a obrar en esto. Pero esta mujer, fíjate, una de las cosas que podemos ver desde la perspectiva del cansancio es de que en esos 12 años jamás se cansó.
Una mujer que ella propuso en su corazón que tarde o temprano iba a alcanzar la solución a ese problema que tenía. ¿Cuántas veces quizás nosotros con enfermedades, padeciendo de ciertas cosas, podemos ir a un doctor y tantos doctores nos dan quizás pastillas y tantas cosas, tanto para tratamiento, y a veces vemos que ese doctor no nos ayuda y buscamos referencia y vamos a otro doctor, y a veces vamos a otro doctor de mejor nombre, de mejor renombre, y dicen que él te puede sanar de todo eso, y a veces las cosas hasta se ponen peor. Pero una de las cosas que podemos ver de que esta mujer nunca perdió la fe. Esta mujer, aún antes de tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, seguía batallando. Poderoso Dios, aleluya. Y no tiene que ser quizás enfermedad, puede ser cualquier condición. A veces pasamos procesos, desiertos, tormentas en el caminar de la vida cristiana, y aún un mundo que quizás no tiene a Dios es peor también, porque por lo menos nosotros sabemos a dónde ir, a dónde recurrir, dónde buscar la solución, dónde buscar esa respuesta, dónde buscar la sanidad, dónde buscar quizás la resolución a lo que yo estoy pasando. Pero un mundo que no tiene a Cristo, podemos entender que por eso es que muchas veces no hayan para dónde ir. Hay personas que llegan al extremo de quitarse su propia vida. Poderoso Dios, aleluya. Pero los que tenemos a Cristo sabemos a dónde ir. Esta mujer, que no se dice el nombre en el libro de Marcos, dice de que después de tantos años, pero oyó en cierta ocasión hablar acerca de Jesucristo. Y es interesante porque esta mujer nunca había tenido un encuentro con Jesucristo. Nunca, quizás se dice que lo oyó hablar, quizás en mi libre pensamiento, quizás esta mujer por la condición se encontraba quizás excluida de la sociedad, quizás no tenía trabajo, quizás transportándonos a la cultura de aquel entonces. Obviamente con esa condición quizás no podía ni siquiera incorporarse a la liturgia, quizás no tenía un trabajo secular, quizás no podía hacer mucho por la condición, pero esta mujer había oído hablar de nuestro Señor Jesucristo. Pero ella dijo en cierta ocasión: ¿sabe qué? Yo quiero alcanzar a ese hombre. Dice la palabra del Señor que en cierta ocasión Cristo iba pasando y ella había oído hablar de Cristo, pero ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto. Si tan solo tocare el borde de su manto. Ella no dijo: si tan solo pudiera tener una tarde con él y decirle todo lo que yo he pasado estos 12 años. Si tan solo quizás pudiera tener una conversación y decirle: mira, el banco lo tengo vacío, mira tantas cosas que he pasado, me han rechazado, me han votado, no me dan trabajo, no me puedo acercar a la gente, quizás tengo esta condición. Ella ni siquiera dijo, ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto. Poderoso Dios, aleluya. Bendito Jesús. Imagínate nosotros como Cristo, que hemos visto milagros, hemos visto prodigios, hemos visto las cosas que el Señor puede hacer en nuestras vidas. No solamente hemos visto quizás las cosas que también ha hecho en otras personas, pero esta mujer nada más había oído hablar de Cristo. Pero ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. Poderoso Dios, aleluya. ¿Qué podemos sacar de eso? Que esta mujer en cierta ocasión se propuso en su corazón, en su mente. Quizás dijo ella: ¿sabes qué? Yo no necesito tiempo con él. Yo no necesito explicarle nada más. Quiero tocar eso y yo sé que sería sano. Esta mujer lo que hizo es activar su fe. Muchas veces nosotros tenemos que activar esa fe. Muchas veces nosotros tenemos que decir: ¿sabes qué? Estoy pasando tantas pruebas. He pasado por tantos años esto. Quizás todavía sigo enfermo, pero quizás todavía no he visto mi sanidad. Quizás todavía no he visto la respuesta que tú has dicho acerca de lo concerniente que yo he hablado. Quizás yo no he visto nada de lo que tú me has prometido, pero esta mujer en su infinita fe, ella dijo: si yo lo alcanzo, yo puedo lograr mi sanidad. Lo que yo te quiero decir en esta tarde es de que nosotros sabemos al Dios que nosotros le servimos. Que para Él no hay nada imposible. Quizás lo que tú has pasado, lo que estás pasando, quizás aún el mismo cansancio que tú tienes, Él tiene la solución para eso. Él tiene la solución para lo que tú estás buscando. Muchas veces vamos a lugares incorrectos buscando la sanidad. Muchas veces vamos a personas tratando de buscar ayuda. Muchas veces vamos a otros lugares tratando de hacer en nuestra propia cuenta, hacer cosas para buscar la solución al problema y jamás encontramos la solución. Pero cuando una iglesia sabe a dónde ir,
cuando una iglesia sabe quién es el Dios que ellos le sirven, cuando hay una iglesia que saben y reconocen lo que Dios es capaz de hacer, sabemos para dónde vamos a buscar esa respuesta, sabemos para dónde ir cuando buscamos esa solución a la sanidad, quizás al problema, lo que sea. Una iglesia que sabe al Dios que le sirve, déjeme decirle algo, no importando los años, el proceso, la tormenta, quizás el tiempo que usted haya pasado, tarde o temprano, si usted no se cansa con esta mujer, tarde o temprano usted va a alcanzar lo que está buscando de parte del Señor. Iglesia, nunca te des por vencido. No importando lo que veas, no importando el escenario que estés viviendo, no importando la circunstancia, esta mujer encontró su sanidad, la respuesta al problema en un instante. A veces hay momentos donde quizás el Señor va a obrar en tu vida de una manera paulatina, poco a poco. Y van a haber momentos donde Dios puede efectuarlo, quizás ese milagro, esa sanidad, ese prodigio en un instante. No importando de qué manera se lleve a cabo lo que tú estás buscando, tenlo por seguro que tarde o temprano, si tú no te das por vencido, el Señor va a llegar a tu vida. Poderoso Dios, aleluya. Esta mujer, mi querido hermano, después de haber alcanzado eso, ese manto, recibió la sanidad al instante. Aún el mismo Jesucristo, él mismo se impactó, donde él dijo, ¿quién me ha tocado? Él mismo se impactó porque la fe que esta mujer tenía movió el corazón de Dios. ¿Cuántas veces quizás usted nunca ha testificado de testimonio, cosas que Dios ha hecho en nuestra vida? Y yo sé que todos los que estamos aquí hemos pasado por ciertos procesos, quizás peticiones, y Dios ha obrado en su vida. Y quizás nunca usted lo ha testificado, pero sabemos de que aquí hay personas que tienen testimonio de todo tipo, sanidad, enfermedad, financiero, de todo tipo, y Dios siempre ha llegado a tiempo. Yes. Siempre Dios llega a tiempo, nunca se dé por vencido, porque muchas veces lo que mueve la mano de Dios, lo que mueve el trono de Dios, es la fe y la convicción que usted tenga para poder alcanzar lo que usted está buscando. Gloria a Jesús. Poderoso Dios, aleluya. Solo Cristo nos da ese descanso. Solo Cristo da ese descanso que el ser humano está buscando. Solo Cristo, los que estamos aquí, que tenemos a Cristo, tenemos que entender de que solo en Cristo podemos hallar descanso. Pero fíjate, y es posible que a veces también nos sentimos cansados, quizás no por una enfermedad, quizás no por algo que estamos cargando, quizás no por un rechazo, quizás no por una condición, quizás no por algo que hemos pasado, pero muchas veces también, mi querido hermano, hay tormentas que se levantan en nuestra vida que también causa cansancio en la vida del ser cristiano. ¿Cuántas veces de repente se ha levantado tormenta? Quizás desierto, de repente se levantó algo en su vida, y eso muchas veces Dios lo permite para formar ese carácter, para moldear a la vida del cristiano. Muchas veces se levantan ciertas cosas que nosotros ni sabemos de dónde aparecen, y también es posible que el enemigo use diferentes tipos de ataques para debilitar al cristiano también. Pero una iglesia que sabe guerrear, una iglesia que no importando lo que se levante, una iglesia que sabe al Dios que le sirve, una iglesia que sabe que la palabra del Señor dice que mayor es el que está usted que el que está en el mundo, mayor es ese que está en nosotros que el que está en el mundo, no importando lo que podamos pasar, el desierto, la tribulación, lo que pueda aparecer en nuestra vida, el ataque, la persecución, la crítica, cualquier problema. Si usted reconoce al que usted le sirve, ese cansancio, aun cuando se canse, podemos ver de que el Señor le va a dar nueva fuerza para poder seguir adelante también. A su nombre. Poderoso Dios, aleluya. Lo hemos visto en la vida de Moisés. Se predicaba eso anteriormente, pero cuando estamos viendo la barca, me llama la atención que aún buscando quizás diferentes historias y quizás buscando la dirección del Señor, en el capítulo anterior podía ver de que se encontraba esta historia que también es famosa. Esta historia, porque me quería quedar con Jesucristo, de donde Él nos da ese descanso, es de que en el capítulo anterior se habla acerca de esta tormenta que se es titulada Cruzando al otro lado, cuando se levanta la tempestad. Dice la palabra del Señor que sabemos que Cristo en su ministerio
hacía prodigios, milagros. Podemos ver que hacía tantos milagros, no solamente de sanidad física, sino que en cierta ocasión también con 2 panes y 5 pececillos le dio alimentó a más de 5,000 personas. O sea, siempre se encontraba trabajando. Pero en cierta ocasión dice la palabra del Señor que Él dice: crucemos al otro lado. Todos los discípulos que andaban con Él, pues siempre rodeados de diferentes personas, de multitudes, se metieron a la barca los discípulos y cruzaron al otro lado. Despidieron a la gente y dijeron: vamos a ir al otro lado. Pero cuando ellos estaban en su asignación, estaban haciendo la voluntad del Señor, trabajando para el reino de Dios. ¿Cuántas veces usted trabajando para el Señor, en el ministerio, quizás ayudándole a diferentes ministerios o lo que Dios ha puesto sobre su vida, y de repente tanto que hace para el Señor se levanta alguna tormenta, se levanta alguna tempestad, se levanta algo en su vida que usted no sabe ni de dónde apareció? Y podemos ver que similar pasó aquí en esta ocasión con Jesucristo y los discípulos también. Es posible, mi querido hermano, que aún trabajando para el Señor se sienta cansado cuando se levantan tormentas. Es posible quizás usted tratando de servirle al Señor, tratando de agradarle al Señor, se levante algo en su vida, tratando de debilitarlo. Poderoso Dios, aleluya. Y ese es el peligro que tenemos que entender, que nunca nos podemos dar por vencidos. Ese cansancio, muchas veces usted puede venir delante del Señor: Señor, pero yo trabajo en tu obra. Mira lo que yo hago. Y a veces nos excusamos delante del Señor y el Señor se queda en silencio, porque hay procesos que Dios nos permite en la vida del cristiano que son necesarios para el crecimiento de nosotros. Hay ciertas cosas que cada uno de nosotros hemos pasado que quizás en el momento no entendemos, pero más después, si seguimos caminando en obediencia, podemos entender que todo lo que Dios permite es necesario y Él lo permite con un propósito. Aún esta gente en la barca se mete, van para el otro lado, se levanta la tormenta. Y es posible que a usted, aún en esa tormenta, en esos problemas, se puede encontrar en una situación que a veces quizás ni puede dormir. A veces hasta se le va el sueño. A veces quizás en la noche, se dice también que muchas veces cuando usted está cansado, o a veces lo hemos experimentado donde hemos trabajado tanto, nos quedamos, nos acostamos y quizás este cuerpo está cansado y la mente a veces hasta cuesta desconectarse, quizás del proyecto que tiene que hacer, quizás del trabajo, quizás tantas circunstancias, pagar piles, lo que sea, tiene que predicar, quizás cantar, o tiene algún proyecto, algún viaje misionero, sea lo que sea, pero lo último que a veces se desconecta es la mente. Hay personas que dicen que pierden hasta el sueño, y está la otra opción también, que cuando estamos bien cansados, sabemos quizás podemos hacer tantas cosas, pero a veces cuando nos sentimos bien cansados, nos tiramos de rodillas y en menos de 2 minutos nos quedamos dormidos. Están las dos opciones, ¿me entiendes? Pero hay tormentas que es posible que te quiten el sueño. En esta historia, analizándola bien acerca del cansancio, podemos ver que se encontraba Jesucristo trabajando, pero se levanta la tormenta, los discípulos perdieron el sueño, viendo las grandes olas, viendo el viento, viendo, dice la palabra del Señor que aún en la misma barca se estaban metiendo las olas. Bendito Dios, aleluya, que dice la palabra de que, y despidiendo a la multitud, pero se levantó una gran tempestad en el versículo 37, y echando las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, que era ¿quién? Jesucristo. Imagínate, las olas entrando y Cristo durmiendo. Muchas veces, mi querido hermano, hay tormenta que es posible que le quiten el sueño al cristiano, pero también está el tipo de cristiano que, aunque estén pasando tormenta, no dejan ser atormentados por la tormenta también. Como cristianos tenemos que entender, hay cristianos que en la tormenta pueden descansar. Poderoso Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Pero hay cristianos que se dejan atormentar por la tormenta. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, pero si hacemos un alto y un detente, muchas veces podemos analizar nuestra vida. ¿Qué tipo de cristiano podemos hacer? ¿Ser atormentado por la tormenta o poder descansar tranquilo en medio de la tormenta? Esta tormenta el Señor la permitió.
esta tormenta el Señor permitió que se levantara. Pero cuando vemos aún el salmista en el capítulo 4, versículo 8, él dice que cuando usted reconoce a quién es el Dios que usted le sirve, el salmista dice de que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y a veces recitamos estos versículos y la tormenta te quita el sueño. A veces recitamos estos versículos y vemos que perdieron el control. Por eso es que muchas veces, mi hermano, podemos entender que una palabra del Señor nos indica y nos habla nuestra vida, y cuando vemos estos versículos hay que agarrarnos de ellos. No es que no vamos a sentir, claro, somos humanos, usted va a sentir, pero cuando usted sabe al Dios que usted le sirve, ese Dios que no importando lo que se levante alrededor, ese Dios que si está al lado suyo, no importando el proceso, la tormenta, el desierto, quizás el horno de fuego, sea lo que sea, quizás no vea solución al problema, quizás se encuentre en un lugar que no tiene salida, quizás se encuentre así como los discípulos que se encontraban dentro de esa barca y no sabían para dónde agarrar. Pero más sin embargo, podemos ver que se encontraban con Cristo en la barca. Una cosa que podemos tener en cuenta y tener y estar por seguro es de que no importando lo que se levante, usted permita y quizás usted procure tener a Cristo en la barca. Porque estos discípulos, mis hermanos, aunque estaban pasando al otro lado, dicen que estaban buscando al Señor Jesucristo. ¿Es posible dormir en medio de la tormenta? ¿Es posible quizás con esas grandes olas el Señor estar dormido ahí y no sentir las olas? Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo sabía lo que estaba pasando. Él no se había quedado dormido. Y muchas veces nos sentimos quizás así, muchas veces iglesia que usted ha sentido de que la tormenta, quizás lo que se ha levantado, mira la barca de mi vida, mira la barca de mi familia, mira la barca en la que yo me encuentro, mira cómo se mueve, Señor, y dónde tú estás, Señor. Y a veces pensamos que el Señor se ha dormido. No es que Él está dormido. Él tiene control siempre de todas las cosas. Una cosa que tenemos que entender es que muchas veces Dios va a obrar en el instante y Dios va a permitir que pasemos ciertas cosas para probar nuestra fe también. Cuando estos discípulos empezaron a buscar a nuestro Señor Jesucristo, empezaron a despertar, empezaron a buscar y le dijeron, mira, ¿no ves que perecemos? Y en el versículo 38 Él les dice, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántas veces hemos venido delante del Señor? Señor, mira lo que yo estoy pasando, Señor. Señor, mira esta tormenta, Señor. Señor, no tengo para dónde ir. Señor, me siento cansado. Señor, ni siquiera puedo dormir. Pero Jesucristo viene y en el versículo 40 Él les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Lucas dice, ¿dónde está tu fe? En otras palabras, iglesia, quizás ahora esté todo bien en nuestra vida. Quizás ahora pues todo está caminando bien. Pero muchas veces Dios permite las tormentas para que obrar o quizás a poder tratar con la vida del cristiano. Pero una cosa que tenemos que entender, si Él les dijo a ellos, ¿por qué estáis amedrentados? En otras palabras, si yo estoy aquí con ustedes. Si Él les pregunta, ¿por qué estáis amedrentados? Los discípulos que quizás acababan de ver que Él había sanado, había dado alimento a tantas personas, había hecho tantos milagros, se encontraban amedrentados. En otras palabras, no estamos hablando de un evangelio donde todo va a ser color de rosa. En el evangelio van a haber momentos en nuestra vida donde vamos a ser probados, donde Dios va a permitir que pasemos ciertas cosas para ver qué tipo de fe tenemos. Por eso es que no importando, mi querido hermano, lo que pasemos o lo que podamos atravesar, una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que tener fe, que si Dios está con nosotros, si ese Dios que nosotros le servimos, que si usted se encuentra aquí en esta tarde, no porque era un domingo, no porque era una rutina, sino que si usted está aquí en esta tarde y usted sabe de que usted profesa tener a Cristo en su vida, tenemos que entender de que nada de esto nos puede amedrentar. Poderoso Dios, aleluya. Vemos que Cristo mismo, Él se levanta y cayó la tormenta. Y después de la tormenta vino la bonanza. Poderoso Dios, aleluya. Pero esta gente estaba cansada. Esta gente no sabemos si estaba cansada por la tormenta o estaba cansada de tanto trabajar. Pero una de las cosas que podemos ver es que aún en medio
de la tormenta, aún en medio del cansancio, aún en medio, porque como vuelvo y repito, hay cosas que nos cansan, que quizás pueden ser pruebas en nuestra vida. Hay cosas que quizás nos cansan, que pueden ser tormentas que de repente se levantan. Y hay cosas y hay tormentas, quizás hay procesos en el aspecto espiritual, en el lenguaje espiritual, que estamos hablando de que usted jamás va a tener control de ciertas cosas. Los discípulos no tenían control de la naturaleza. Jesucristo estaba en medio de ellos, pero los discípulos no tenían control. Y hay ciertas cosas que Dios las va a permitir y aparentemente Él queda en silencio, pero Él todavía no ha perdido el control. Hay ciertas cosas que usted va a pasar en su vida que usted va a preguntar, ¿dónde está, Señor? Levántate. Que quizás están fuera del alcance suyo, que no las puede controlar, que por más que usted haga, que por más que usted busque, porque por más que usted trate y haga tantas cosas y a veces aún hasta orando, y eso no se va a ir. ¿Por qué? Porque son procesos de la vida que Dios permite. Pero una cosa que le voy a decir es que nunca pierda su fe. Si Jesucristo al levantarse le dijo a ellos, hombres de poca fe, ¿cómo que no tenéis fe? Es porque hay cosas que a veces vamos a tener que atravesar, que vamos a ser probados, que Dios la va a permitir para formar ese carácter, para aumentar la fe. Si usted habla con una persona que ha pasado tantos procesos en la vida, y alguien que se acaba de convertir, usted sabe que cuando usted ha pasado tantos procesos, no es que se lo deseamos a nadie. Nadie quiere estar en proceso. Hay momentos donde salimos de uno y entramos a otra. Y hay momentos de gloria también donde Dios permite el refrigerio. Porque no vamos a decir de que siempre vamos a estar en prueba. Pero hay veces que Dios permite eso para formar ese carácter. Por eso es que podemos ver, quizás yo siempre admiro evangelistas que de renombre, que Dios los usa y a veces cuentan sus testimonios porque podemos ver la gloria, pero no conocemos la historia. O sea, todo aquel que Dios pone algo sobre su vida tiene que ser probado, tiene que ser procesado. Dios jamás va a depositar algo sobre tus manos si tú no has sido procesado, porque en el momento que pase la prueba lo van a abandonar. Por eso es que estos discípulos, Dios los estaba entrenando. Todavía no habían hecho milagros, todavía no habían sanado a nadie, estaban en un proceso de entrenamiento. Pero Dios permitió, a través de esta historia, y cada historia que vemos acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo es una enseñanza. Cuando empezamos a analizarla desde el momento que empieza a enseñar, empieza a compartir parábolas, empieza a permitir que pasen ciertas pruebas y tribulaciones, era un proceso de aprendizaje para el nivel que Él los quería llevar. Iglesia, muchas veces nos vamos a sentir en la oscuridad, pero sabemos de que después de la oscuridad en la noche viene el día también. Hay momentos que por más que usted quizás pueda cambiar la hora del reloj o quiera adelantar esa alarma, mira, jamás va a madrugar hasta que Dios diga que no va a madrugar. Jamás se va a ir a la oscuridad hasta que Dios diga que no dé la orden. Esta tormenta no desapareció hasta que Dios mismo, Jesucristo mismo, se levantó y dijo a los vientos que cesaran. Él sabía que estaba en la tormenta, pero dejó a los discípulos ser probados, quizás ser amedrentados, atribulados, quizás algunos con ganas de tirarse a la barca, quizás otros pues no sabían ni qué hacer, quizás otros pues buscando al Señor Jesucristo, pero Dios permitió que todo esto pasara. Pero una cosa que te quiero decir de que Dios nunca ha perdido el control. Ahora mismo lo que podamos estar pasando, Dios no ha perdido el control. En el futuro jamás tampoco Dios va a permitir o nunca va a perder el control. Eso es. Poderoso Dios, aleluya. Pero es posible, mi querido hermano, volviendo al cansancio, que a veces las pruebas, las tormentas, los desiertos, cause quizás cansancio en nuestra vida. Podemos ver que hoy en día, mi querido hermano, hay muchos hermanos que quizás están perdiendo fuerzas para seguir adelante. Quizás otros se preguntan ellos mismos, Señor, lo he entregado todo. Mira lo que yo he hecho, Señor. Me siento cansado, Señor. Mira cómo he trabajado en el ministerio. Quizás tantas cosas. Quizás podemos sacar una lista y están perdiendo fuerza. Pero vuelvo y repito, el Señor te dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados. Este mensaje, mi querido hermano, es para alguien que quizás se siente cansado o se ha sentido cansado, o usted está bien, gloria a Dios por eso. Pero este mensaje quizás en un futuro usted se puede recordar de que cuando se sienta cansado, sabemos a dónde ir. Quizás alguien que nos ve a través de las redes sociales que se siente cansado, que quizás
hasta dejó de congregarse, el Señor te dice, regresa a mí, acercad, venid a mí. Poderoso Dios, aleluya. Porque a veces queremos que Dios haga el milagro de lejos, como esta mujer del flujo de sangre, pero esta mujer dijo, yo me voy a acercar al Maestro. Hay gente que quizás se encuentran lejos, esperando que Dios haga el milagro, esperando que Dios haga el prodigio, pero el Señor te dice, venid a mí. La palabra venir, no vamos a buscar el diccionario, pero simple y sencillamente significa acercaos. El Señor decía, acérquense, acérquense, acérquense. Porque a veces, bendito Dios, aleluya, quizás pensaba en eso, a veces somos como quizás esa tableta, ese celular, ese laptop, donde nos vamos a cansar. No vamos a mentir, todo lo que nos encontramos aquí, quizás todo lo que nos pueden estar observando, nos vamos a cansar tarde o temprano. Aún la tecnología con tan avanzada, estas tabletas se descargan. El teléfono que usted tiene también se descarga. La computadora, por tantas cosas que usted puede hacer, se descargan. Todo lo que existe en este mundo se descarga. El único que nunca se cansa es nuestro Creador, Jehová Dios de los ejércitos. A su nombre. Todos nos vamos a cansar. Muchas veces en las noches, quizás yo mismo cargo el celular, quizás hacemos tantas cosas en el celular, ordenamos quizás cosas en el internet. Hay personas que tienen su laptop, los niños en las noches siempre decimos, dame esa laptop para cargarla, porque ellos hacen sus tareas todos los días en la escuela, hay que cargarlo. Quizás el teléfono, hay gente que del teléfono trabaja, de la computadora, del laptop, de lo que sea, del iPad, lo que usted tenga. Muchas veces, por más potencial que pueda tener esta tecnología, necesita recargarse también. Quizás por más ministerio que podamos tener, quizás de predicar, de enseñar, de cantar, no importando qué posición usted tenga, quizás en el rango ministerial o lo que sea, todos necesitamos recargarnos. El problema de hoy en día es que muchas personas queremos dar el todo por el todo y se nos olvida recargarnos en Cristo Jesús. Poderoso Dios, aleluya. A veces queremos seguir trabajando y nos cansamos y dice, hasta aquí entregamos los guantes, y es porque tenemos que recargarnos también. Poderoso Dios, aleluya. No estamos aquí tratando de proyectar algo de que nunca nos cansamos. He estado en los dos puntos. En aquel punto donde estamos tan cansados, donde quizás nos tiramos a orar y en menos de 5 minutos nos quedamos dormidos y a veces batallamos para poder orar, y también aquel punto donde quizás cuando salimos de esos quizás a eventos de gloria, de esas quizás vigilias, lo que sea, llegamos a la casa, nos queremos dormir, estamos cansados y estamos todavía con los ojos abiertos. Bendito Dios, aleluya. En los dos extremos. Habrá alguien aquí que muchas veces se ha sentido que hemos estado vigilia toda la noche, llegamos a la casa, Señor, tengo que trabajar mañana y quiero cerrar los ojos y me quiero dormir, y no nos dormimos. Poderoso Dios, aleluya. Los dos extremos. Pero sobre todas las cosas, nunca nos olvidemos a dónde ir. Tenemos que renovarnos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en esta noche, mi querido hermano, en esta tarde, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 5, 7, dice, con esto lo voy a dejar, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hay gente que está caminando con ansiedad. Hay gente que quizás no se siente cansado, pero la ansiedad también se parece al cansancio. Como decía al principio, la ansiedad te lleva al estrés y el estrés te cansa. Pero cuando nos sintamos con esa ansiedad, simple y sencillamente la palabra del Señor dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entrégale lo que te está preocupando, entrégaselo en las manos del Señor. Lo que estás pasando, nada más, simple y sencillamente, ponlo en las manos del Señor. Quizás aquello que nos preocupa, simple y sencillamente, acerquémonos al altar y pongámoselo en las manos del Señor. Y usted verá, mi querido hermano, hay veces que nos preocupamos tanto, y cuando vemos la palabra preocupar, es que nos preocupamos. En otras palabras, antes de que algo suceda, nos preocupamos. Por eso se llama ocupado. La mente está tan ocupada por ciertas cosas que todavía no han pasado, y por eso se llama preocupación. En otras palabras, tantas cosas que a veces usted
se ha quitado el sueño, quizás se ha preocupado y hay ciertas cosas que jamás sucedieron en su vida. ¿Cuánto quizás hay personas que hay aquí que se preocuparon por tantas cosas que nunca sucedieron? Quizás tantas cosas que usted se preocupaba tanto, o ahora mismo preocupándose por tantas cosas que quizás jamás van a suceder. Pero cuando usted le entrega en las manos del Señor a lo que sea quizás sus hijos, sea quizás su esposo, su esposa, quizás la familia, las finanzas, el pago de la letra del carro, quizás la casa, quizás el trabajo, quizás el traslado, sea lo que sea, simple y sencillamente venga, acérquese al Señor y diga: Señor, te pongo lo que me está atormentando, lo que me preocupa, quizás los temores sobre tus manos. Y usted verá que tarde o temprano el Señor va a obrar en su vida. A su nombre. Gloria. Amén, poderoso Dios, aleluya. Hasta aquí la palabra del Señor. Y recuerde, mi querido hermano, simple y sencillamente echemos nuestras cargas, nuestro cansancio y póngalo en las manos del Señor. Pero hasta aquí mi parte, así mismo le pido que se ponga de pie y vamos a hacer una oración para finalizar este mensaje que compartí con cada uno de ustedes.